Empezando, les decía que en el programa vienen muchos subtemas. Si ustedes ven hoy, el tema es el Sistema Nacional Anticorrupción y en particular el papel que juega la Auditoría Superior de la Federación. ¿Se acuerdan que todo nuestro proyecto gira en torno a la Contraloría Social y a la Auditoría Social, que ya hemos hablado, lo hemos mencionado en algunos momentos? Los compañeros que vienen hoy con nosotros vienen de una organización que se llama FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación. Esta organización es la que ha estado desde hace más de 10 años, 15 llevan casi. 18 ya. 18. Trabajando transparencia en México, y ellos son los que han logrado las leyes, que las leyes tengan la voz ciudadana, que las leyes reflejen las necesidades de la población, sobre todo las leyes de transparencia, y han estado ambos en todo el cabildeo de las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, para que en este país las leyes nos ayuden a ser más transparentes, ya que los servidores públicos realmente rindan cuentas. Entonces tenemos de verdad la fortuna de que hoy nos acompañen ellos y nos transmitan lo que saben muchísimo. Entonces, sin más, les presento a Diego de la Mora y a Oscar Arredondo, de Fundar, que van a trabajar con ustedes los primeros. Oscar fue quien estuvo en esas discusiones sobre las leyes y la construcción de este sistema que pues es bastante prometedor, ¿no? Para paliar uno de los más grandes problemas que hay en México, como ustedes saben, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Y como bien dice Mayli, Oscar sabe mucho del sistema, además es abogado y les va a poder transmitir todo ese conocimiento, pero como buen abogado, habla en lenguaje de abogado de repente. Entonces les pido por favor que si hay conceptos que parezcan difíciles, pregunten, ¿no? Para que los tratemos de explicar en el lenguaje más sencillo posible. Si hay alguna cosa que no quede clara, también por favor pregunten. Lo que queremos hacer es una conversación. Queremos pues eso, enseñarles lo que nosotros sabemos del Sistema Nacional Anticorrupción, pero también ustedes son quienes viven día a día los problemas del agua en esta ciudad y en el estado, ¿no? Entonces ustedes son quienes nos van a enseñar a nosotros cuáles son los problemas reales, cotidianos, del manejo y de todo lo que tiene que ver con el agua, ¿no? Entonces, por favor, siéntanse con la libertad de intervenir. Preparamos esto para que sea una exposición de conceptos básicos, que no sea demasiado larga, una exposición de cómo está constituido el sistema, qué significan esas 7 leyes, cuáles son las instituciones que se crearon. Pero lo que queremos es también que sea una conversación, ¿no? Que platiquemos aquí, que ustedes nos ayuden a construir el conocimiento. Planteamos 3 momentos. El primero, como tienen en su temario, va a ser de conceptos básicos, ¿no? Justo esto lo hicimos a partir de una serie de preguntas que nos mandó Mayli, y vamos a empezar a ver palabras que parecen muy complicadas, pero que en realidad, si las vamos dilucidando y si vamos tratando de entenderlas, van a ver que no son tan complicadas como suenan, ¿no? Entonces vamos a ver qué es fiscalizar, qué significa esta palabra, vamos a ver qué es auditar y por qué eso es distinto de evaluar. Al final, todos estos mecanismos y todo lo que vamos a ver hoy, lo que hacen es intentar controlar al Estado, controlar a las instituciones, controlar al gobierno, para que la ciudadanía recupere el poder que tenemos de decirle al Estado cómo queremos que sean las cosas y cómo funcionan mejor, porque quienes realmente sufrimos las cosas somos las y los ciudadanos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, entender el control del Estado. Entonces vamos a ver esos conceptos básicos, vamos a hablar de la corrupción, ¿no? Vamos a tratar de ir un poquito más allá de la típica definición de corrupción, ¿no? De lo que se entiende comúnmente. Vamos a ver que hay distintas formas de corrupción, y después de entender esas distintas formas de corrupción, vamos a ver
por qué el sistema se construyó como se construyó, ¿no? Pero antes de eso, vamos a también meternos a corrupción y rendición de cuentas, que es otra palabra que parece muy compleja, pero que en realidad quiere decir que el gobierno nos tiene que decir qué hace con nuestros impuestos y con el poder que nosotros le damos para actuar en nuestro nombre. Entonces van a quedar más claros estos conceptos más adelante, pero vamos a ir platicándolos, ¿no? Y después justo vamos a ver cuál es nuestro papel como ciudadanas y ciudadanos en el combate a la corrupción. ¿Qué le podemos exigir al gobierno? ¿Qué le tenemos que exigir en ciertos casos? Y cómo nos tendría que responder desde este nuevo sistema, ¿no? Vamos a hablar de delitos, cuáles son los delitos de corrupción y cómo se diferencian de otro tipo de faltas administrativas, ¿no? Y quién tendría que sancionar a las personas que cometen delitos o faltas administrativas, ¿no? Después vamos a ver cómo se conforma el nuevo sistema nacional anticorrupción, qué instituciones se crean varias instituciones nuevas, otras se transforman y adquieren nuevas funciones. Entonces vamos a hablar también de eso. Y por último, vamos a hablar de la Auditoría Superior de la Federación, que es la institución encargada de fiscalizar y de auditar al gobierno. Entonces, digamos que es una institución que además no está en el Poder Ejecutivo, no está, digamos, en la administración pública federal, sino en el Congreso. Entonces, ya Oscar les explicará cómo esto es parte de un diseño para que también desde el gobierno haya controles, ¿no? Haya pesos y contrapesos. Entonces, para que no todo el poder y las decisiones los tenga el Ejecutivo, se diseñan instituciones que le hacen contrapeso, ¿no? Entonces vamos a ver también eso. Y justo la idea que tenemos es hacer exposiciones más o menos breves para que después podamos conversar y resolver todas las dudas que ustedes pudieran tener. Entonces esa es la dinámica que les proponemos. Si ustedes quieren modificarla, es el momento de decirlo, pero pensamos que esto puede funcionar bien y que puede ser un diálogo muy rico entre nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, les dejo con Oscar y aquí estoy otro rato para cualquier cosa. De todos modos, regreso el 29 también a ver. ¿Ustedes tienen una idea de lo que es la corrupción? ¿Alguien de ustedes cree que la corrupción es una cosa cultural, que la traemos en la vena? Levanten la mano. Nadie. El presidente Peña Nieto cree eso. Sí. ¿Saben qué cree eso? ¿Por qué el presidente Peña Nieto cree eso? Porque esa es Porque él es... Porque es su cultura, porque lo ha visto, porque ha visto qué sucede, porque ha estado muy cerca del grupo de poder y porque en el grupo de poder la corrupción es una situación que sucede de manera común, ¿no? ¿Y por qué sucede de manera común y por qué él cree que es cultural? ¿Qué es lo que pasa en la administración pública para que la corrupción se vuelva una costumbre? vivirla. Sí, pero ¿por qué la pueden vivir? ¿Por qué pueden abusar de lo público? ¿Por qué pueden abusar? Porque no son. ¿Por qué? Porque lo tienen ahí. Porque funciona, porque tienen el poder. ¿Por qué? Por miedo, porque si eres un funcionario menor no vas a... El funcionario menor no puede denunciar al de arriba y si lo denunciara, ¿qué pasaría? No hay castigo. No hay castigo. Entonces no se trata de que la corrupción sea cultural, sino que la corrupción sucede porque no hay castigo. Cuando no hay castigo le llamamos impunidad. O sea, cuando alguien puede hacer lo que se le da la gana, sin ningún tipo de castigo, vive en la impunidad. Entonces la corrupción pasa porque se puede, y se puede porque no hay castigo. Entonces la corrupción es como un arca, los recursos públicos se convierten como una especie de arca abierta, en donde cualquier persona que llegue, como dicen, hasta el más justo, peca, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede, porque si se dijeran aquí no se puede, no habría corrupción. Los países más importantes en el manejo del gasto público, los países más desarrollados en políticas públicas, no tienen sistemas anticorrupción, tienen leyes que se aplican y esas leyes funcionan. Entonces la ley dice, no te puedes robar esto porque esto es público, entonces no se lo roban porque es público. Aquí, ¿qué te dice la ley?
tienes la posibilidad de manejar estos recursos con discrecionalidad y decidir si se lo das a tu compadre o se lo das a tu comadre y das un contrato y a ver cómo te rinde cuentas. Este es dinero público, pero mientras tú estés aquí haciéndote cargo de la administración de este estado o de esta comunidad, tú eres el Estado, ¿no? Todo está en tus manos. Entonces, realmente tenemos que ver a la corrupción no como un problema cultural, sino como un problema legal. O sea, por eso cuando la gente dice es que no hay antídoto contra la corrupción es un problema que ya está en nuestra sangre y la corrupción está en todo y está en todos, no es cierto. La corrupción es un problema de falta de aplicación de la ley y sobre todo de falta de contrapesos, porque si tú tienes a una persona que está administrando, tienes que tener una persona que vigile cómo esa persona te administra y esa persona que administra tiene que rendirte cuentas, ¿no? Entonces, para que haya sanciones, también tiene que haber a quién rendirle cuentas y también tiene que haber una clara apropiación de lo que son los conceptos del Estado, porque en la medida en la que el corrupto se hace de la institución y abusa del recurso público porque no tiene ningún tipo de sanción, y ese corrupto, su función es darnos un servicio a nosotros como destinatarios de ese servicio vamos a ver que no funciona, que no nos llega, que no podemos exigir nada, que no podemos denunciar porque no hay leyes que tengan tipificada esa conducta, o a lo mejor el corrupto también tiene a su gente en la institución sancionatoria y por lo tanto tampoco puedes hacer nada, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que nos sentimos muy asqueados, repudiamos al servidor público, repudiamos la política, repudiamos el gobierno, tomamos distancia, decimos ellos no nos sirven para nada, no vamos a lograr nada, y en la medida en la que nosotros empezamos a hablar del burócrata como el corrupto y del servidor público como el que solamente roba y nos desinteresamos, en vez de castigarlos con esa actitud, les damos una cancha mucho más abierta para que sigan, porque entonces nosotros nos olvidamos de a quién tienen que rendirle cuentas, y a quien tienen que rendirle cuentas es a nosotros, y no porque nosotros queremos decirlo porque es un concepto romántico, sino porque es verdad. O sea, nosotros somos el Estado. La teoría del Estado nos dice que nosotros somos la parte fundamental del Estado, porque se compone de tres componentes, ¿no? Uno es el territorio, nuestras playas, nuestras costas, nuestras fronteras, Estados Unidos, Guatemala, todo ese territorio donde nosotros nos desempeñamos es México, es nuestro Estado. Otro es la población que está ahí, o sea, nosotros conformamos a México, nosotros somos México. Y otra es la forma de administración que decidimos tener, que de acuerdo a la Constitución es una forma de administración representativa, democrática, plural, bla, 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 que se compone por diputados, por senadores, por un presidente y por 3 poderes de la Unión. Pero esa es una decisión del pueblo, ¿no? Es la decisión del pueblo. Entonces el pueblo es el Estado. Y el artículo 39 de la Constitución, que es el artículo más bonito de la Constitución, dice: el pueblo tiene en todo momento el derecho de hacer lo que quiera con el país, para ordenarlo, para cambiarlo y para dirigirlo, ¿no? Entonces somos, digamos, los mandantes, y por eso ellos les decimos los mandatarios, porque nosotros mandamos y ellos tendrían que obedecer. Pues en la medida en la que ellos llegan al poder y se apropian de la institución, se apropian del poder, abusan del poder, no tienen sanciones y demás, nosotros decimos no queremos saber nada de ustedes, y entonces la gente que se siente atraída por la política es la gente que ve que hay resultados para las otras personas que han estado ahí y se enriquecen. Entonces la gente más vil es la gente más atraída por la política, porque quiere enriquecerse como lo hicieron los de arriba y como lo hicieron los anteriores y como lo han hecho históricamente todos en el país, ¿no? Entonces se han enriquecido de manera grotesca con los recursos públicos a espaldas del pueblo, que es quien tiene que mandar. Entonces, ¿cómo se arregla esto? ¿Qué es lo que el Estado ha querido hacer para poderle poner límites? Pues ha querido ponerle límites poniendo contrapesos e instituciones de control, de fiscalización, pero que han sido ineficientes porque dependen del propio Estado. Es decir, el presidente